Liskun habló de condicionamiento verbal y pronto se dio cuenta de que el terapeuta podía manipular perfectamente la respuesta de los pacientes, incluso sin darse cuenta. ¿A través de qué? En este caso, a través de un refuerzo diferencial. Simplemente asentía con la cabeza, tomaba notas cuando el paciente decía una palabra y no le hacía caso, no le prestaba atención cuando no la decía. Con lo cual los pacientes, los sujetos experimentales tendían a decir cada vez más veces esa palabra. Bien, eso es muy parecido a las preguntas tendenciosas de las cuales vamos a hablar después. Si realizamos una revisión, como la hemos realizado, de la evidencia que existe de la hipnosis como fuente de falsos recuerdos, la primera conclusión es que la hipnosis por sí misma no genera falsos recuerdos. No tiene una capacidad intrínseca para confundir a la gente, sino que los riesgos, tanto para falsos recuerdos como para otras cuestiones, dependen, no me atrevo a decir exclusivamente, pero sí casi exclusivamente, de las creencias que la persona tenga sobre la hipnosis y de las creencias que él o la terapeuta transmita sobre la hipnosis. De ahí que sea tan importante explicar a las personas qué es lo que sabemos desde el punto de vista científico sobre la hipnosis y enmarcar convenientemente la hipnosis, porque sus únicos riesgos esencialmente van a provenir de confusiones y de creencias inadecuadas sobre ellas. Por ejemplo, los terapeutas a veces provocamos falsos recuerdos y ciertos riesgos cuando utilizamos la hipnosis como una forma de no solo terapia, sino de establecer un diagnóstico, o al menos casi mejor que un diagnóstico, una etiopatogenia. Yo tengo fobia al petróleo y soy un jeque árabe. ¿Cómo es posible que yo tenga fobia al petróleo si soy un jeque árabe? Una forma de hacerlo, según algunos terapeutas, hipnoterapeutas, es hipnotizar a la persona y hacer una regresión de edad. Incluso a veces una regresión de edad intrauterina. A veces intraóvulo. Yo nunca lo he visto intraespermatozoide. Debe ser por el machismo. A veces se hace a vidas pasadas, hasta que se encuentra ese recuerdo que a veces se dice incorrectamente reprimido, pero que en realidad es disociado, porque lo que se reprime son las emociones, la angustia, ¿no? Los impulsos, los recuerdos, la cognición se disocia, como decía Santo. Y por lo tanto, esta búsqueda de ese recuerdo que está ahí, que puede explicar por qué alguien tiene fobia al petróleo, que es como decir que un portugués tiene fobia al bacalao, pues puede llevar a veces a que las personas recuerden elementos sustantivos que sí tienen una alta carga emocional y por lo tanto errónea. Por ejemplo, que alguien recuerde que cuando era pequeño o era pequeña, su padre, su familia, abusó sexualmente de él. Que alguien recuerde que fue sometido a torturas satánicas, a rituales satánicos. Todo el mundo sabe que las meigas de Galicia no existen, pero a veces estás ahí, ¿no? Si yo recuerdo que fui semidevorado y abusado sexualmente en un ritual de meigas, puede cambiar mi vida bastante, ¿no? Con respecto a la creencia o no del más allá de los espíritus. No digamos si que lo que recuerdo bajo hipnosis es que fui abducido por un extraterrestre a lo más puro estilo de Expedientes X. Los recuerdos de esta índole y similares, como es fácil comprender para casi cualquier persona con sentido común, van a desestructurar completamente el sistema de creencias que tiene la persona respecto a sus amigos, respecto a la familia, incluso respecto a las creencias filosóficas del más acá y del más allá, o la existencia de otros seres en el universo. También sabemos que una de las iatrogenias importantes que puede generar la hipnosis es la pseudo-creación de identidades múltiples, a lo cual colaboró desgraciadamente bastante el supuesto descubrimiento del observador, que se utilizó como modelo experimental etiopatogénico de las personalidades múltiples, es decir, de trastorno disociativo de identidad. En pocas palabras, psicosis. Los que no sepan lo que es un trastorno disociativo de identidad, recordar la película de Hitchcock de Psicosis, y eso es un trastorno, bueno, incluye
Así lo recordáis mejor. Bien. El trastorno disociativo de identidad para algunos psiquiatras y especialistas en psicología clínica puede que sea verdad en algunos casos, pero la gran mayoría se sabe que están determinados por las modas en el diagnóstico por parte de los médicos y de los psicólogos y en las modas que transmiten a su vez las películas y los periódicos. De hecho, en Estados Unidos, durante los años 80, si no recuerdo mal, 80 y tantos, el 70% de los diagnósticos de trastorno disociativo de identidad lo había realizado el mismo psiquiatra. Por lo tanto, no estamos hablando de temas secundarios a la psicología clínica, de temas baladíes, estamos hablando de un tema crucial. Estamos hablando de un tipo de terapia, que es la terapia regresiva. Estamos hablando de un tipo de terapia regresiva poliédrica, puede ser regresar a edades tempranas o regresar a vidas pasadas, como hace Brian Weiss. Y por cierto, según la revista La Clave Española, Brian Weiss ganó el año pasado en una sola conferencia en Madrid 500.000 euros. Y la empresa que le contrató no perdió dinero, ganó otros 400.000 euros. Que es exactamente lo mismo que está ganando Carlos Pires con estas conferencias. Por tanto, no estamos hablando de boberías, estamos hablando de temas cruciales en la psicología clínica. Hablamos de un tipo de intervención muy buscada por la población y estamos hablando de un tipo de recuerdos o de trastornos que pueden desestructurar y generar reales patologías, por lo menos estrés, rupturas familiares, con lo que ello conlleva, y depresión, por lo menos eso. Ahora bien, ¿eso es culpa de la hipnosis? No. La hipnosis en sí misma, como veremos, no genera ningún problema. Esas son las creencias. La hipnosis, como tal, no incrementa el recuerdo. Si la investigación experimental ha dejado algo sentado en el campo de la memoria y de la hipnosis, es que una persona hipnotizada ni aprende más deprisa ni recuerda mejor. No sé en Portugal, pero en España ahora están de moda, empezando a estar de moda, y así salió en una cadena fundamental como es Antena 3 Televisión, el aprender idiomas bajo hipnosis. En 60 horas garantizan aprender al menos un idioma. Lo curioso es que nadie le pregunta al hipnotizador cuántos idiomas habla. Y a los que yo he conocido, a duras penas hablan un buen castellano. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Que una persona que está hipnotizada, en general, no recuerda más, ni recuerda menos que cuando no está hipnotizado. Salvo que, como cree que lo que recuerda es verdad, tiende a dar mucha más información. Aunque no esté segura de si es cierto o no, tiende a decirlo porque cree que lo que recuerda es cierto. Y entonces se incrementa el recuerdo positivo, es decir, el acertado, pero también el falso recuerdo. Para entendernos, una persona que ha sido hipnotizada y se le pide que recuerde más, no recuerde más que si no está hipnotizada, pero se le pide que se centre, o que mire un álbum, o que vaya a la escena del crimen. Por lo tanto, no favorece un recuerdo más preciso que otros métodos al uso de concentración, visualización o relajación. El problema, por el contrario, de la hipnosis es que debido a las creencias incrementa la confianza que la persona tiene en que un recuerdo es verdadero, aunque sea completamente falso. Y eso es muy grave. Eso es como creerse que uno fue Napoleón, pero no está muy seguro, pero cuando uno está hipnotizado lo recuerda y entonces ya está completamente seguro. Aunque sea lógicamente falso, salvo que sea de Napoleón solo o algo así, ¿no? Bien, esta es quizá la gran desventaja de la hipnosis.